Todos llevamos dentro esta lucha silenciosa, la brecha entre quienes somos y quién anhelamos ser, entre nuestra bondad que tiene límites y nuestra capacidad de herir, entre nuestra paciencia que se agota y nuestro egoísmo que resurge. Hoy te invito a hacer algo distinto, a olvidarte por un momento de lo que crees que debería ser. Quiero que cierres tus ojos si puedes donde te encuentres. Imaginas a un Dios cuya santidad nunca falla, cuya justicia siempre acierta, cuya bondad puede ser tierna, pero al mismo tiempo severa y transformadora. Imagina una compasión que no solo es un sentimiento, sino una fuerza que se mueve poderosamente para restaurar. Una paciencia que no cuenta los días, sino que espera con propósito. Esto no es un ejercicio de fantasía. Esto es adentrarnos en la realidad más profunda que existe, el carácter de Dios. Estos atributos no son inconcretos ni lejanos. Son activos, son dinámicos y revelan cómo Él interviene, corrige, guía, consuela y sobre todo nos transforma. Hoy vamos a continuar explorando lo que son los atributos comunicables de Dios. Su santidad, que nos llama a vivir una vida transformadora. Su justicia, que establece un equilibrio y equidad en nuestra vida. Su celo, que protege la relación con nosotros. Su bondad, que se manifiesta incluso en la severidad. Su paciencia, que nos espera y nos da oportunidad. Su compasión, que nos toca y nos restaura. Y lo más impactante, cada uno de estos atributos tiene un reflejo en nuestra vida. No como para igualar a Dios, sino para aprender a vivir bajo la influencia que Él nos da, permitiendo que su carácter moldee nuestros corazones y nuestras acciones. A lo largo de este bloque, de este episodio, te invito a mirar más allá de lo que puedes hacer por ti mismo y a descubrir cómo Dios actúa en ti y a través de ti. Soy Juan de Dios Cuello y recuerda que nuestro lema es Raíces firmes, ciudades transformadas. La transformación ya comenzó y tú eres parte de ella. La paz de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Salem, Raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete, la transformación ya comenzó. Empecemos con honestidad. Existe una paradoja desgarradora en el corazón de la santidad de Dios. Por un lado, un Dios santo, un Dios separado del mal, que su pureza debería consumirnos en un instante. Y por otro lado, tenemos un mundo donde el mal no solo existe, sino que a menudo parece salirse con la suya. La distancia entre su pureza absoluta y nuestra realidad manchada es abismal. No la ignoremos. Permitamos que esta tensión nos guíe a una comprensión más profunda y menos superficial de lo que significa que Dios sea santo. La santidad de Dios es como un espejo perfecto que no distorsiona la imagen. Nos muestra nuestra condición real, no la versión editada que nos gustaría proyectar. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia nos enseña en 1 de Pedro, en el capítulo 1, si observamos los versículos 15 y 16, nos dice: sino que aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Cada encuentro genuino con la santidad de Dios es un llamado a la integridad. Su pureza no es alejarnos, sino para invitarnos a salir de la mediocridad y la doble moral en la que muchas veces vivimos. Su santidad es el estándar incambiable que da sentido a cada concepto, como la justicia y el pecado. La santidad de Dios es la que nos purifica, no es que nos destruye. Dios no solo es santo, Él es que nos santifica. Su pureza no es un muro que nos excluye, sino un fuego que nos purifica a quienes se acercan con humildad. Nosotros vemos en Isaías, en el capítulo 6, que la Biblia dice: y voló hacia mí un serafín, el profeta Isaías hablando, y decía: teniendo un carbón encendido en sus manos, y tocó sobre él mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quita tu culpa, y limpia tu pecado. Esto nos enseña un contraste bien interesante. El mismo fuego de la santidad de Dios, que revela la impureza, es la que quema. Pero esa misma es la santidad, no es solo el juicio, es la gracia. Eso nos ayuda a dejar en nosotros y alejarnos de toda impureza. En este instante el profeta dice: ¡ay de mí! Sino que nos limpia. ¡Ay de mí que soy inmundo, un hombre inmundo de labios inmundos! Pero aquí vemos que el fuego de Dios
no lo purificó, o en el sentido, perdón, no lo quemó, sino que lo purificó, lo santificó. Le dio la limpieza que su alma necesita. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios independientemente de que nuestra vida no tenga el nivel de santidad que deberíamos tener. Sino ahí es cuando Dios necesita que nosotros nos acerquemos. Porque Él dijo, ay de mí que soy un hombre inmundo. Entonces eso es lo que Dios anhela, que nosotros en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestros problemas, nosotros nos acerquemos a Él para que Él con su fuego nos pueda consumir las impurezas que hay en nuestra vida. Entonces nosotros poder reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. Esto nos da a nosotros una aplicación a nuestra vida. Esto nos lleva a nosotros a que nosotros podamos poner esto en práctica. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 14, dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que nosotros tenemos que tener una búsqueda. No es un intento por ganar algo, sino es nuestra búsqueda, es la respuesta natural de quien ha sido tocado por su pureza y anhela acercarse más a Él. Es la evidencia de que hemos entendido quién es Él. Porque cuando nosotros somos tocados por la pureza y por la santidad de Dios, entonces nuestra vida cambia. Nuestra vida que quizá en algún aspecto estemos viviendo una doble vida o una doble moral. Entonces eso nos ayuda a nosotros a cambiar y a profundizar conforme a la voluntad de Dios. La santidad de Dios nos atrae hacia una vida diferente. La santidad de Dios no solo cambia en un momento, moldea nuestra manera de vivir. Nos llama a ser un pueblo apartado, no para aislarnos, sino para representarlo. Porque a medida que nosotros tenemos una vida en santidad, nosotros podemos compartir y los demás pueden ver la santidad de Dios en nuestra vida. Segunda de Corintios nos enseña que en el capítulo 7, en el verso 1, dice, ofrece un consuelo y un desafío profundamente práctico. Porque dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Su santidad aquí se manifiesta como una promesa que nos empodera. Él es santo y nos invita a participar de su naturaleza. Nos llama a nosotros a examinar nuestras acciones, la carne, sino también nuestras motivaciones y pensamientos, nuestro espíritu, nuestro ser. Su santidad es un llamado a la coherencia total. La santidad de Dios no se mide por lo que está en contra, sino por la perfección de lo que Él es. Nuestra moral a menudo es relativa, su santidad nunca. Él no nos llama a ser perfectos por nuestra propia fuerza, sino a ser consagrado por su gracia. Cada acto de honestidad, cada decisión de integridad es un pequeño reflejo de su gran santidad en nosotros. La cruz es la paradoja máxima de su santidad. El santo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos santos en Él. Ahora nosotros hemos aprendido esto acerca de este atributo. Entonces, este atributo debe moldearnos a nosotros, a tener una vida íntegra, no una doble vida. Nosotros podemos intercambiar la comodidad de la mediocridad por la belleza de su integridad. Si Él es santo, no podemos confiar en nuestras áreas grises, difíciles, y pedirles que nos la purifique. Esas áreas en las cuales nosotros sentimos que no andamos caminando de la manera correcta, nosotros podemos acercarnos a Él para que sea Él quien la purifique. Nosotros vemos en Levíticos que nos recuerda en el capítulo 20, y específicamente el verso 26 dice, y seréis santos para mí, porque yo soy santo. Yo es apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso nos invita a dar una adoración reverente. Podemos acercarnos a Dios no con una familia casual, sino con un asombro reverente, agradecido de que Él es santo, nos permite, nos llama y nos hace suyo. Porque es por amor. La santidad de Dios nos inspira a amar. Lo que Él ama y rechaza es lo que Él nos enseña que nosotros también deberíamos rechazar, que es el pecado, que es la maldad. A buscar la pureza en nuestras conversaciones, nuestras miradas, nuestros negocios, nuestras relaciones. Ser personas de una sola pieza, en una misma forma, más práctica y reflejar su carácter. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
La santidad de Dios es esa luz blanca que revela cada partícula de polvo en la habitación de nuestras almas. No para avergonzarnos, sino para limpiarnos. Cuando la tentación se ve normal, Él es santo. Cuando la mentira parece fácil, Él es santo. Cuando la impureza se vende como entretenimiento, Él es santo. Así que sea cual sea la lucha que nosotros estemos pasando, podemos clamar como dijo el salmista, que dijo, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su santidad es el fuego que consume nuestra escoria y refina nuestra vida como el oro, no para nuestra vergüenza, sino para nuestro beneficio y para su gloria. Si Dios es justo, ¿por qué el malo prospera y el bueno sufre sin razón aparente? Si su justicia es perfecta, ¿por qué el mundo está lleno de desigualdad, impunidad y dolor que nunca se resarce? Esa grieta entre lo que creemos de su rectitud y lo que vemos a nuestro alrededor, eso nos quema. No debemos minimizarlo. En lugar de eso, vamos a permitir que esa angustia nos lleve a una mayor comprensión y una comprensión más profunda de lo que realmente significa que Dios sea justo. La justicia de Dios es la garantía de que el universo no es un caos amoral. Es la ley de causa y efecto grabada en la conciencia humana y en el tejido de toda la creación. En Deuteronomio, en el capítulo 32, hay una tremenda paradoja que nosotros debemos de analizarla, porque esto es una metáfora que nos conmueve. Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Cada instinto que tenemos de que algo está mal, cuando vemos una injusticia, es un eco de su carácter. Su justicia es el estándar absoluto que confirma que nuestra percepción de lo justo o lo injusto no es una construcción social, sino una realidad moral derivada de Él. La justicia que exige y provee Dios no solo exige justicia, Él mismo la provee. Su rectitud no es un veredicto contra nosotros, sino la razón misma de nuestra salvación. Nosotros vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, aquí revela una paradoja gloriosa, porque dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí vemos qué plan tan asombroso. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su amor chocan de manera perfecta. Su justicia exige que el pecado fuera castigado. Su amor proveía a su Hijo para recibir ese castigo. En Cristo, Dios a la vez es justo porque castigando al pecado y justificador porque perdonando al pecador que en Él cree. Mi segunda de Tesalonicenses nos da una aplicación práctica de todo esto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Nuestra esperanza en medio de la injusticia no se basa en que Dios ignore el mal, sino en que Él lo está contabilizando con precisión absoluta. Podemos descansar no porque el mal no exista, sino porque sabemos que su juicio es seguro, su recompensa definitiva. La justicia que nos lleva a actuar no es una justicia pasiva, tiene que ser activa y nos llama a ser sus agentes en este mundo quebrantado. Nosotros vemos en Miqueas, en el capítulo 6, nos ofrece un mandato profundamente práctico, porque dice que, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante Dios. Su justicia aquí se manifiesta como un llamado a la acción. Él es justo y por lo tanto espera que su pueblo haga justicia. No solo que la anhele, sino que la practique. Defendiendo al débil, siendo honesto en lo pequeño, abogando por lo que no tienen voz. Su justicia en nosotros se vuelve tangible. La justicia de Dios no se mide por un cronograma, sino por su eternidad. Nuestro sentido de la justicia a menudo es parcial. El suyo perfectamente imparcial. Él no prometió explicarnos toda su sentencia en el camino, pero sí garantizó que cada una sería recta. Cada injusticia no resuelta en esta vida es un recordatorio de que la Corte Suprema aún no la ha olvidado. La cruz es la prueba máxima de su justicia, el lugar donde la deuda fue saldada en totalidad, sin descuento. Ahora, nosotros debemos entender que
que estos atributos de Dios nos dan confianza, no venganza. Podemos intercambiar la amargura y el deseo de vengarnos por la confianza en el juez justo. Porque Romanos en el capítulo 2, en el verso 19, nos ordena que no tenemos que vengarnos por nosotros mismos, sino dejar lugar a que Dios tome partido. Porque esta escritura nos enseña que de Él es la venganza, porque Él pagará, dice el Señor, a cada uno conforme a lo que ha hecho. Nosotros podemos actuar y orar en favor de los oprimidos, siendo sus manos y sus pies, ser sus voces de los sin voz, reflejando el corazón de Dios por la equidad. La justicia de Dios nos inspira a ser implacablemente honestos en todas nuestras transacciones, fieles en nuestras palabras, justos en nuestro trato, incluso cuando nadie nos está mirando. Ser persona de integridad es una de las formas más prácticas de reflejar su carácter, que es justo en nuestras vidas. La justicia de Dios es la brújula moral del universo, que aunque parece desviarse en algunos momentos, siempre apunta al norte. Esa es la promesa de que ningún acto de bondad queda sin recompensa y que ningún acto de maldad queda sin culpa. Cuando te traicionen, Él es justo. Cuando te roban, Él es justo. Cuando el sistema falla, Él es justo. Así que, sea cual sea la injusticia que cargue, puede clamar como el salmista que dijo: levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Luego puede descansar porque Él ya se ha levantado y su sentencia será perfecta. A través de nuestros estudios de los atributos de Dios, hemos visto que Dios es amor. Pero si Dios es amor, ¿por qué la Biblia lo llama celoso? ¿Acaso el amor de Dios es opuesto a los celos? Si es todopoderoso y suficiente, ¿por qué necesita una devoción exclusiva de nosotros? ¿Necesita algo de nosotros? Esta idea choca con nuestra cultura, con nuestro parecer, porque esto parece algo arcaico, incluso hasta problemático. Pero no debemos de evadir esta pregunta. Permitamos que esta atención nos lleve a una mejor comprensión de lo que significa realmente los celos de Dios. Porque los celos de Dios son la respuesta apropiada de un amor perfecto ante la infidelidad. No es egoísmo patológico, como dirían algunos. Es un compromiso ardiente de proteger el vínculo sagrado que existe entre nosotros. Nosotros vemos en Deuteronomios, en el capítulo 4, que lanza una advertencia. Es una metáfora poderosa, porque nos dice que guardaos, no os corrompáis, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Un fuego puede destruir, pero también puede purificar y proteger. Sus celos son un fuego contra todo lo que busca dañar la relación que Él tiene contigo, que Él tiene con su pueblo. No tolera los amantes o los rivales o los ídolos modernos, porque sabe que eso nos pueden destruir. Su celo es una forma de amar de una manera protectora. Estos celos de Dios son unos celos reveladores porque revelan su valor. No es un celo por lo que pueda obtener de nosotros, sino por lo que Él ya ha invertido en nosotros. Somos su tesoro, somos su herencia. Nosotros vemos que en Zacarías nos enseña que esto revela la otra cara de la moneda. Porque dice Zacarías 8:2, así ha dicho el Señor de los ejércitos. A Sión. O sea, tuvo celos de Sión, con gran celo y con gran temor y ira lo celé. Sus celos no son solo una advertencia, son una declaración de valor. Él nos celó, nos deseó, nos quiso para sí con una pasión intensa. Porque la cruz es la máxima prueba de esto. ¿Hasta qué punto es Dios dispuesto a llegar para recuperar a un pueblo que le es infiel? Hasta la muerte misma. Sus celos son la expresión de un amor que paga el precio máximo por la relación con nosotros. ¿Por qué nos ama tanto? Y ha sentido celo de nosotros por la forma en la que nosotros vivíamos, que ha dado su Hijo unigénito para que nosotros nos separemos de todo mal y nos acerquemos a Él a través de ese amor. Los celos nos llaman a una vida de integridad. Los celos de Dios no nos invitan a vivir con miedo, sino a vivir con integridad, con un corazón entregado para Él. Santiago lo explica de una manera, vamos a decir así, más frontal. Porque Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, oh my God. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
El Espíritu Santo anhela celosamente por nosotros. Esta no es una evidencia mezquina de un Dios necesitado, sino el anhelo apasionado del Espíritu por tener esa relación con nosotros, para dar el propósito para el cual fuimos nosotros creados en Dios, que es una comunión plena con Dios. Sus celos son un llamado a la plenitud, no a la restricción. Porque los celos de Dios no son su necesidad de nosotros, sino su compromiso con nosotros. Nuestros celos suelen ser posesivos. Los celos suyos son protectores. Él no compite con otros dioses. Les da una orden de desalojo. Cada ídolo moderno, el éxito, la aprobación, el placer, es un rival que sus celos buscan eliminar para nuestro propio bien. La cruz es la prueba máxima de sus celos, en el lugar donde demostró que no compartiría nuestros corazones con nadie más, ni siquiera con el pecado. Este atributo tiene que moldear nuestra vida, porque nosotros tenemos que examinar nuestras lealtades. Nosotros no debemos de vivir con culpa. Eso lo podemos intercambiar la ansiedad por una evaluación honesta de nuestra vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, nos enseña que nos da una analogía aquí matrimonial. Nos explica que dice textualmente, os desposado con un solo esposo, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia, pero en sentido general está hablando de cada uno de nosotros. Hay otros amores robando la devoción que le pertenece solo a Cristo. Debemos de tener pasión por su presencia. Podemos cultivar una devoción que responda a su celo, no por obligación, sino porque hemos sido capturados por su amor, que nos quiere por completo. Porque esto nos da una protección a nuestros corazones. Los celos de Dios nos inspiran a ser celosos de nuestras propias relaciones con Él, a poner barrera contra todo lo que nos distraiga de Él. No como un ejercicio legalista, sino como un acto de amor recíproco entre lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros debemos de buscarle y nosotros también poner ese cerco alrededor de nosotros para que nuestro Dios no se sienta celoso, no poner ídolos sobre nuestras vidas, que nosotros podamos entregarle nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser con toda nuestra voluntad. Porque ese amor que Él nos entrega es un amor que Él espera que sea recíproco. Y nosotros debemos de sacar de nuestra vida todo lo que represente ídolo y todo lo que represente una separación de nuestra relación con Dios. Los celos de Dios son el latido del corazón de un esposo por su amada. Son la respuesta de un padre cuando ve que su hijo toma veneno disfrazado de dulce. Son el fuego que consumen las cuerdas que nos atan a ídolos, que nos esclavizan. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay algo en nuestra vida que esté provocando los celos de Dios? Y tenemos que dejar que esa respuesta te lleve, no a la condenación, sino a un lugar de rendición ante el amor que te quiere demasiado como para compartirte. A veces al estudiar la Biblia nos vuelve un tanto loco algunos temas, porque la Biblia dice que si Dios es paciente, entonces ¿por qué sentimos que nuestras oraciones chocan con el cielo, que tiene una cúpula de bronce y nos reporta, tardan décadas en llegar a nuestra vida? Si su paciencia es infinita, ¿cómo es que la Biblia también habla del día de la ira de Dios? ¿Hay límites en su paciencia? A veces vemos que está cosas que parecen como contradicción entre lo que es una misericordia prolongada y nuestra experiencia de espera real. Esto no lo podemos pasar por alto. En su lugar, vamos a permitirnos que esto nos lleve al análisis más profundo de las cualidades más, si se puede decir así, misteriosas y comprensivas de Dios. Porque la paciencia que nos da, esto nos da un respiro de parte de Dios. La paciencia de Dios es el espacio entre nuestros pecados y las consecuencias naturales que merece. El suspiro de la gracia que permite que la semilla del arrepentimiento tenga tiempo para germinar. Nosotros vemos que lo plantado contra esta pregunta retórica puede ser poderosa, porque el apóstol Pablo decía en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 4, «Oh, menospreciar las riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento». Entonces, si nosotros vemos aquí
En el día de ayer conversaba con los hermanos en la iglesia acerca de la paciencia, que ese es uno de los frutos del Espíritu. Y conversábamos acerca de que el fruto del Espíritu o la paciencia es uno de los atributos comunicables de Dios, pero que a su misma vez es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos rápidamente esta escritura, entonces no hacemos el análisis correspondiente. Y en el día de ayer tuvimos la oportunidad de analizar un poquito acerca de lo que quiere decir esto. Porque la Biblia salta, si se puede decir así, de manera indirecta, hacia el fruto del Espíritu. Pero cuando nosotros analizamos la escritura, lo que dice es, vemos el fruto, pero para llegar al fruto tiene que pasar un proceso. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que alguien abra la tierra. Que después que alguien abrió la tierra, que caiga la semilla y que esa semilla caiga en buena tierra. Alguien tiene que regar la tierra. Esa semilla tiene que comenzar a producir raíces. Luego esa semilla, entonces comienza a salir. Una vez que esa semilla sale, que brota de la tierra, entonces las hojas comienzan a recibir los rayos del sol. Para que esa planta pueda seguir creciendo, para que a su tiempo, entonces pueda dar el fruto. Por eso nosotros leemos aquí que no debemos de ignorarlo. Esto nos lleva a nosotros que nosotros tengamos que hacer un análisis profundo, porque esto es una combinación, les decía yo en el día de ayer, una combinación de dos elementos muy importantes. Porque la paciencia, dice la palabra, que es el fruto de la tribulación. O sea, que para que nosotros podamos entender qué es la paciencia, nosotros tenemos que atravesar dificultades. Nosotros tenemos que pasar por tribulaciones para que entonces podamos dar el fruto. Para que nosotros podamos dar el fruto que es la paciencia. Es difícil nosotros poder entender esto. Pero a medida que nosotros atravesamos las dificultades, entonces es que esta palabra comienza a germinar y a crecer dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía, de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir con las marcas de Cristo en nuestra vida, entonces nosotros comenzamos a ser pacientes en Dios. Yo en estos días me gozo, me parece que lo compartí en uno de los episodios anteriores. En estos últimos 18 meses, casi 24 meses, yo estoy pasando por un proceso de aprender a vivir bajo todos estos atributos de Dios. Y ese es mi deseo, poder compartirlo para que los demás también aprendan y podamos vivir bajo esta cobertura de lo que son los atributos de Dios. Porque estos no son temas menores. Hasta cierto punto yo me preocupo por esto, porque mucha gente llega al Evangelio, tiene tiempo en el Evangelio, pero no tiene la oportunidad de conocer a los atributos de Dios para poder conocer al dueño de los atributos. Y en este caso estamos analizando y estudiando los atributos comunicables de Dios, que son esa parte de Dios que Él nos ha transmitido a nosotros para que nosotros podamos tenerlo y para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Cuando la Biblia habla de la paciencia, y Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros. Y permite que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos acercarnos, porque si Él no fuera paciente con nosotros, hoy todos estuviéramos destruidos. Hoy todos estuviéramos destruidos. Pero Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros. Porque dice la Biblia en 1 de Pedro, dice, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras Él construía el arca. O sea, en ese momento, algunos desobedecieron y no fueron pacientes, pero tenemos del otro lado algunos que sí fueron pacientes y esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Él fue paciente para con todos, para con todo aquel que quiera arrepentirse. No quisieron arrepentirse, entonces ya sabemos el resultado. Entonces, Dios es paciente para con nosotros, para contigo, para conmigo. Él espera que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Él nos invita a que nosotros podamos practicar también esa paciencia para con los demás, para con los más débiles. Porque muchas veces no somos pacientes. Dios es paciente para con nosotros, pero muchas veces nosotros no somos pacientes para con los demás. No somos pacientes para con los demás. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar vestidos pues como escogidos de Dios. Santo y amado. De paciencia que sobreabunde en nosotros. Dice la Biblia, sobrellevados los unos a los otros y perdonados unos a otros. Entonces, eso nos invita a que nosotros seamos pacientes con los demás. Porque su paciencia se manifiesta en nuestra vida, en nuestra relación con Él, para que nosotros así a su vez la manifestemos
a los demás. Si tenemos cierta dificultad en el trabajo, con los compañeros, eso es parte de lo que es la tribulación para que nosotros podamos ser pacientes. Porque la paciencia de Dios no se mide por nuestra agenda, sino por su calendario. Nuestra paciencia es superficial, pero la suya es estructural. Él no prometió actuar cuando nosotros quisiéramos, sino que garantizó que Él, en su tiempo, que es perfecto, iba a actuar. Cada demora que nosotros sentimos es una lección que nosotros tenemos que tomarla de confianza en Dios. Es un llamado a aprender de su sabiduría y no de nuestro reloj, no de nuestro tiempo. Como les decía, la cruz es la prueba máxima de su paciencia. Es la prueba máxima de su paciencia. Él espera que nosotros podamos ser pacientes. Este atributo tiene que moldear nuestra vida y tenemos que vivir en gratitud con Él y con todo lo que nos rodea y aprender a ser pacientes, porque si Él ha sido paciente para con nosotros también tenemos que ser pacientes para con los demás. Su paciencia es para guiarnos al cambio, no para que nosotros abusemos de su bondad. Esa paz que Él nos da a través de las dificultades es lo que nos debe a nosotros a llevar, a enseñarnos a tener paciencia, porque nosotros podemos descansar en lo que aparentemente son sus demoras. Podemos orar de una manera persistente, confiado en que si la respuesta no ha llegado es porque está obrando en lo invisible, preparando lo mejor para que en su tiempo, que es perfecto, llegue a nuestra vida. La paciencia de Dios, esto nos inspira a ser agente de una expectativa, a escuchar más, a reaccionar menos, a dar segundas oportunidades a los demás y a confiar en que los procesos de crecimiento en los demás y en nosotros toma su tiempo. Ser persona paciente es una de las formas más prácticas de reflejar el carácter de Dios. La paciencia es el ritmo constante de la gracia de Dios en un mundo obsesionado con la inmediatez. Es la respiración profunda del universo que se toma su tiempo para que la fruta madure y para que el corazón ablande. Es la evidencia de que estamos en manos de un Padre, no de un cronómetro. En medio de cualquiera que sea tu espera, nosotros podemos clamar, como dijo el salmista: aguarda a Israel a Dios, porque en Dios hay misericordia y abundante redención. Luego nosotros podemos esperar, porque Él te ha esperado y te sostiene en medio del proceso. A veces vemos a través de la Biblia que Dios es un Dios de paz y que Él es paz. Pero a veces nos preguntamos por qué a menudo vivimos en angustia, en ansiedades y en conflicto. Si Él ofrece una tranquilidad, ¿por qué nuestras circunstancias a veces son tan menos pacíficas? La promesa de su paz tenemos que entender que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una quietud profunda en medio del caos. Eso no nos debe llevar a nosotros a ignorar esta situación. Nosotros tenemos que dejar que nos guíe a entender la paz de Dios, no como un sentimiento, sino como su propia esencia. Es la paz de Dios, en primer lugar, no es sobre calma interior, sino sobre reconciliación. Es el puente que salva entre el abismo entre nosotros y un Dios santo. Nosotros vemos en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 1, lo declara como un hecho consumado. Porque dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz fundamental. Antes de sentir paz, tenemos que buscar esa paz con Dios. Es un contrato ya firmado con la sangre de Jesucristo. Cada otra parte de paz fluye de esta realidad. Ya no somos enemigos, sino somos sus hijos. Entonces ya estamos en paz. Su cimiento es un cimiento que nos da una identidad restauradora. La paz de Dios es un centinela sobrenatural, porque no quita el problema, pero nos protege nuestra perspectiva en medio del problema. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, registra las palabras de Jesús, porque Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oigan, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz del mundo depende de que todo esté bien, pero su paz prevalece aunque nada esté bien, porque no nos la da como el mundo la da. Es un regalo que Él nos da.
No que nosotros nos hayamos ganado. Esa es la tranquilidad que proviene de saber que sin importar el resultado, Él sigue en el trono y nosotros seguimos en sus manos. Esa es la paz que nos ayuda a nosotros a poder vivir tranquilo, porque Él nos va a dar esa paz que, aunque, como dijo el salmista David, aunque caigan 1000 a mi diestra y de 1000 a mi diestra, ciertamente a mí no llegará, porque yo voy a estar tranquilo en paz. Nosotros vamos a estar tranquilo en paz, independientemente de las circunstancias. La paz de Dios no es solo individual, es una paz que es comunitaria, es un poder que derriba muro entre las personas. Si nosotros aplicamos ese atributo a Cristo mismo, porque dice, porque Él es nuestra paz, derribando toda pared intermedia que nos separaban de Dios. Él es nuestra paz. Su presencia en nosotros es lo único que puede romper las barreras de la raza, la clase, ideología, el rencor que nos divide. Su paz en nosotros nos convierte en agentes de unidad y de sanación real. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una certeza inquebrantable de que nuestro Dios nos va a ayudar. Nuestra paz no es circunstancial. La paz que Dios nos da no es circunstancial, porque la suya es constitucional. Él no prometió un mar en calma, pero sí un ancla segura en medio de la tormenta. Cada momento de ansiedad que nosotros vivimos es una invitación a cambiar el foco de nuestros problemas a su paz. Nosotros podemos ver que la cruz es la prueba máxima de su paz, porque es el lugar donde la guerra contra el pecado terminó, haciendo posible una tregua entre nosotros y Dios. Esa paz es la que nos invita a nosotros poder corresponderle. Nos invita a la acción, a que nosotros podamos intercambiar nuestra ansiedad por adoración, llevar nuestras preocupaciones específicas a Dios en oración, con acción de gracia, confiando en que su paz actuará como un guardaespaldas de nuestros corazones. Nuestra actitud debe ser convertirnos en pacificadores, porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos dejar que esa paz fluya a través de nosotros, para que pueda resolver el conflicto y pueda construir puentes, no muros de división. Debemos de convertirla en un ancla. Recordar que la paz es legal. En medio de la culpa y de la condenación, nosotros tenemos que recordar que Dios tiene paz y que esa paz es para con nosotros. Eso es un hecho. Nosotros debemos dejar que esa verdad se filtre en nuestros corazones, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y el apóstol Pablo habla de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento abunde en nuestros corazones. Muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles, pero ahí donde nosotros tenemos que, como dicen algunos, respirar profundo, contar hasta 10, soltar el aire y dejar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque los demás van a ver que nosotros estamos en dificultades, pero Dios nos llena con su paz. La paz de Dios es el silencio en el ojo del huracán de tu vida. Esa es la quietud que nosotros podemos encontrar en Jesús mientras estaba durmiendo en la barca. Mientras la tormenta rugía, Él estaba tranquilo. No como un escape pasivo, sino como una fortaleza activa que guarda nuestros corazones. Nosotros hoy, en medio de cualquier rugido, nosotros podemos elegir, clamar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego puedes descansar, porque la paz no es un lugar al que llegar, es una persona en la cual nosotros podemos confiar. A menudo en los círculos cristianos, evangélicos, se escucha que siempre la expresión, oh, Dios tiene un plan para tu vida. Y nos preguntamos, ¿por qué a menudo nos sentimos perdidos sin saber qué camino tomar? Si Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, porque no siempre es obvia y clara, porque no la tenemos ahí presente. Esta lucha, esta tensión que existe entre su soberanía y nuestras responsabilidades es real. Tenemos que tomar en cuenta, pero Dios no es un acertijo. Él se ha revelado intencionalmente.
nosotros no nos debemos quedar solo con la confusión. Tenemos que acercarnos a Dios para entender que su voluntad no es principalmente un destino secreto, sino es un camino de obediencia. La voluntad de Dios, ante todo, es un llamado a una relación transformadora. No es primero un qué hacer, sino un a quién conocer. Entonces, una vez que nosotros lo conozcamos, entonces vamos a poder tener la capacidad de poder seguir su voluntad. Nosotros vemos en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, apunta a algo sumamente fundamental. Porque dice, pues, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Empieza por ahí. Su voluntad primordial no es tu carrera o tu dirección postal, es tu carácter. Es que tú vayas precisando y pareciéndote más a Jesús. Todo lo demás fluye de esta prioridad. Su voluntad es un proceso de santificación antes que llegue a este punto de llegada. Él espera que tú puedas santificar tu vida. Porque su voluntad es que Dios nos guía hacia nosotros poder encontrar esa santificación. Dios no nos deja a la deriva. Su voluntad revelada actúa como un faro, dando un marco claro para la toma de decisiones de nuestra vida. En el Salmo 119, en el verso 105, es muy popular porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra no alumbra todo el camino de una vez, sino el siguiente paso. Su voluntad revelada en las Escrituras nos da los principios, los límites y la sabiduría para que nosotros podamos discernir. Nos dice el cómo caminar, incluso cuando no sabemos exactamente a dónde. La voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocerla, porque ella nos permite alinear nuestros deseos con los suyos. Por eso que nosotros tenemos que orar con toda confianza, siempre pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es su voluntad. Porque a medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros podemos caminar conforme al propósito y al plan de Dios para nuestra vida. En el día de ayer, nosotros conversábamos en la iglesia acerca de este tema. Yo siempre le digo a los hermanos que nosotros tenemos que orar y vivir bajo una fe informada, no bajo una fe ciega. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una fe informada y una fe ciega? Una fe ciega hay que declarar cosas que yo no he dicho, que no están dentro de la voluntad de Dios. Yo le ponía como ejemplo decir, el Señor me va a dar una casa, pero Dios te dijo que te va a dar una casa. Ahora, ¿tu anhelo es que Dios te dé una casa? Bien. Entonces, ahora vamos a orar pidiéndole a Dios cuál es su voluntad. Entonces, a medida que Dios te confirme cuál es su voluntad, entonces ya tú vas a poder declarar con fe. Y tú vas a vivir confiado y vas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces malinterpretamos a Dios. Creemos que Dios está para cumplir nuestros caprichos. Pero nosotros estamos para obedecerle y para hacer su voluntad. Yo utilizo mucho esta frase, a Dios no se le obedece. Perdón, a Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. A Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. Porque muchas veces queremos ayudar a Dios con nuestras acciones. Pero Dios está esperando que nosotros le obedezcamos. Entonces, a medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es a través de la oración. Es a través de una vida en comunión con Dios. Es una vida a través de una comunión con Dios. Y de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios y nosotros poder tener el conocimiento de su voluntad es a través de la oración. Porque esta nos va a ayudar a conocer la intimidad de Dios y Dios se va a revelar cada día más en nosotros y nos va a mostrar cuál es su voluntad para nuestra vida. Nosotros vemos en 1 de Juan, por ejemplo, nos da una promesa bien importante porque dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye porque es conforme a su voluntad. Por eso Jesús, cuando estaba en Getsemaní, oró, dice la Biblia 3 veces. Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque esa debe ser nuestra oración. Tenemos muchos planes, tenemos muchos propósitos, tenemos muchas cosas en esta vida que hacer. Pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. En el día de ayer, cuando yo iba para la iglesia,
íbamos con una hermana y yo le decía, vamos a poner esta canción, y pusimos esta canción 3 veces. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Porque muchas veces estamos envueltos en muchas ideas, en muchos planes, en lograr, en alcanzar, en hacer. Pero, ¿y es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar, Señor, lléname de tu paz. Y yo voy a seguir orando. Ahora muéstrame tu voluntad en este plan que yo tengo. ¿Es tu voluntad que yo lo ejecute? ¿Es tu voluntad que yo pueda seguir caminando en ese propósito? Porque nosotros podemos orar confiado, pero es para que Él confirme su voluntad sobre nuestra vida. La voluntad de Dios no es un laberinto de que hay que escapar, sino es un camino por el que nosotros debemos que caminar. Nuestros planes a veces suelen ser exitosos, pero su voluntad sobrepasa todo lo que nosotros hemos planeado. Porque dice la Biblia que sus planes son de bien para nosotros, sino de mal. Él no prometió mostrarnos todo el panorama completo, pero sí iluminar el camino paso a paso. Y Él va a ser fiel a cada paso que nosotros demos. Cada mandamiento de su palabra no es una restricción, sino es una protección que nos guía hacia su mejor plan. Hacia su mejor plan. El plan de salvación, predicho desde los antiguos y cumplido en Cristo. Ese es su mayor plan para nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que enfocarnos primero en obedecer lo que Dios ya ha dicho claramente en su palabra. Por ejemplo, amar, perdonar, honrar, ser honesto. Porque esta es la guía para no revelado. A menudo viene después. Lo no revelado viene después. Pero tenemos que empezar por ahí. Tenemos nosotros que estudiar su palabra para que todas tus oraciones se alineen cada vez más con el corazón de Dios y con su carácter. Nosotros tenemos que tomar decisiones usando la sabiduría que Él nos ha dado, confiando en que Él gobierna soberanamente sobre todas tus elecciones y Él es fiel para seguirte cuidando. La voluntad de Dios no es un código que nosotros tengamos que descifrar, sino el ser que nosotros tenemos que seguir. Él es el alivio de que nosotros podemos saber que nuestro trabajo no es tener que buscarlo, investigarlo todo, sino ser fiel a aquel con el que lo sabe todo. No te abrumes por lo que Dios ha dejado en secreto. Camina en la luz de lo que Él ha revelado. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa se descubre al renovar nuestra mente en Él. Y eso comienza ahí. A medida que nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que Dios es amor, pero también podemos ver que Dios se aira. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo puede también airarse? Si Dios es misericordioso, ¿por qué la Biblia habla de su furor y juicio? Esta es quizás una de las luchas que nosotros podemos ver dentro de la palabra, que son un tanto difíciles. Pero un Dios que nunca se aira contra el mal no sería bueno, sería cómplice. Nosotros no debemos de evadir de atributos de Dios, sino más bien nosotros tenemos que permitir que nos lleve a una comprensión más profunda de su santidad, de su justicia y de su seriedad frente al pecado. La ira de Dios no es destructiva por capricho, es protectiva por principio, porque defiende a las víctimas y preserva el orden de su buena creación. Nosotros vemos que la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Su ira se revela contra todo lo que daña, distorsiona y destruye lo que Él ha declarado bueno. Esa es la reacción necesaria de un juez justo frente a la injusticia. Podemos ver que su ira es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Nosotros podemos ver que el Evangelio nos muestra que la ira de Dios no se evitó, sino que fue absorbida en el lugar de los que merecían recibirla. Nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en versos 9 y 10, nos revela algo glorioso. Porque dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para los que están en Cristo, la ira de Dios
no es una amenaza futura, sino ya es un juicio pasado que cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Él absorbió la copa de la ira hasta la última gota. La cruz es donde la ira santa y el amor infinito chocan de manera perfecta. Porque la ira nos llama al arrepentimiento, a la realidad de que la ira de Dios no está destinada a aterrorizarnos ni en un asunto sin salida, sino de llevarnos de manera urgente al refugio donde Él mismo ha provisto, donde Dios ha provisto refugio para nosotros. Nosotros vemos en Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, presenta una lección bastante clara. Porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o el que no cree no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es nuestra culpa, es su decisión. La ira de Dios es lo que, primeramente, para que nosotros estemos ahí pendientes de acercarnos a Dios. No es para que nosotros andemos temblando, sino para que nosotros creamos. Esto nos muestra la seriedad de nuestra condición. Eso nos muestra la seriedad de nuestra condición fuera de Cristo. Y las circunstancias que nosotros pudiéramos acarrear fuera de su gracia. La gracia que Él nos está ofreciendo. La ira de Dios no es lo opuesto a su amor. Es su amor en acción defendiéndonos. Defendiéndonos. Es su amor defendiéndonos. Nuestra ira, nosotros nos airamos y suele ser de una manera egoísta. La suya siempre es justa. Él no prometió pasar por alto el mal, pero sí proveyó un escape de ese juicio. Cada advertencia de juicio en la Biblia es una misericordia, es un letrero de peligro antes del precipicio. Nosotros podemos ver que el lugar donde fue derramada sobre el sustitutivo de todo lo perfecto para que nunca tenga que ser derramada sobre nosotros, fue la cruz del Calvario. Porque ahí fue donde todo el pecado de la humanidad fue pagado, en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros tenemos redención y estamos libres de esa ira que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Hoy nosotros podemos corresponder a ese amor, alejarnos de lo que pudiera ser la ira de Dios, porque nosotros podemos correr a Cristo. Porque Cristo es la única respuesta para escapar de la ira de Dios. Nosotros tenemos que escondernos en aquel que lo soportó por nosotros. Es un llamado a la fe. Eso es para que el creyente, o para nosotros los creyentes, la ira de Dios produce un sano temor reverente, no un miedo. Es una gratitud profunda por la salvación recibida y una seriedad para poder nosotros vivir de manera que le agrade a Dios. La realidad de la ira final de Dios nos fortalece para nosotros anhelar y trabajar por su justicia aquí y ahora, sabiendo que Él finalmente enderezará todo lo que el enemigo ha torcido. La ira de Dios es el fuego que consume todo lo que arruina su mundo perfecto. Es la sombra necesaria que hace que la luz de su gracia brille con intensidad deslumbrante. Pero para todos los que se refugian en Él, en Jesús, esa ira se gastó por completo en la cruz. De manera que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Incluso el juicio final es solo la puerta a la eternidad con Él para los que son suyos. Si escuchamos nosotros su voz, como dice la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Tenemos que correr al refugio. Hoy hemos conocido cómo nosotros podemos entender cada uno de los atributos comunicables de Dios. Solo espero que Dios haya podido transformar tu vida a través de cada uno de ellos. Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.